¿Mis tesoros? Si los desean, se los daré. Búsquenlos. Los escondí todos en ese lugar. Dijo Gold Roger, o mejor conocido como Goldie Roger, el único rey de los piratas, antes de ser ejecutado, y marcando así el inicio de la gran era pirata. Así empieza One Piece, obra del mangaka y genio Eiichiro Oda. Cuenta la historia de nuestro querido Monkey D. Luffy, un chico de apenas 17 años, con un sombrero de paja, que fue un obsequio de parte de un amigo, y un gran pirata, al cual Luffy admira. Luffy tiene un sueño en mente desde que era niño: convertirse en el próximo rey de los piratas y conseguir nakamas durante esta aventura. Nuestro protagonista es portador de la Gomu Gomu no Mi, pues esta es la fruta Goma Goma. Es una fruta del diablo tipo paramecia, que le otorga al cuerpo del consumidor habilidades y así convirtiéndole en un humano de goma. Pero al adquirir dicha habilidad, este pierde la capacidad de nadar, o pierde sus fuerzas al estar en contacto con agua del mar. O al menos eso es lo que se cree, pues no sabemos qué troleada nos pueda dar Eiichiro Oda, en la cual los usuarios de frutas del diablo lograsen nadar. Sería algo poco justo, aunque vamos en un mundo de piratas, nada es justo. Pero todo tiene su precio, y en este caso fue este. Contamos a su vez con usuarios de frutas del diablo del tipo Zoan, permitiéndole al usuario convertirse en algún animal, y tipo Logia, convirtiendo su cuerpo en algún elemento. Como se presenta en la historia, los piratas son los malos, aunque no todos, y de esto te darás cuenta cuando veas One Piece. Pero bueno, para contrarrestar esta fuerza, existe el gobierno mundial, el cual está gobernado por el Gorosei, y este a su vez está al mando de la Marina, un grupo de personas que tiene la ideología de justicia y paz, y en sus filas cuentan con integrantes poderosos. Por otro lado, el gobierno mundial busca su beneficio y guarda secretos. Si quieres saberlos, súbete conmigo en el barco de Luffy y acompáñanos a cumplir su sueño. En el transcurso de la aventura, te garantizo que descubriremos dichos secretos. Cada pirata tiene su recompensa, y estas son asignadas por el gobierno mundial, pero esta no se asigna de acuerdo a qué tan peligrosos son para los ciudadanos, o qué tan fuertes sean, sino más bien por el riesgo que representan para el gobierno mundial. Recuerden que les comenté que este guarda secretos. Entrando ya en materia del video, presento las razones por las cuales empecé a ver One Piece y me gustó desde el primer capítulo. Como primera razón, tenemos a los personajes, pues en el mundo de One Piece te encontrarás con muchísimos personajes, y cada uno con peculiaridades, que en algunos momentos llegarán a dejarte con cara de asombrado. Por mencionar un ejemplo, recordemos que nuestro protagonista es un hombre de goma, y a su vez tiene una personalidad bastante graciosa. De esto te darás cuenta pasando los capítulos. En nuestro segundo puesto tenemos a las frutas del diablo, aquellas frutas difíciles de conseguir en ciertas ocasiones, pero que al momento de una batalla las habilidades que le proporcionan a su usuario son realmente útiles. Y créeme, cuando te digo que te sorprenderás cuando encuentres Akuma no Mis super raras, y aún más como Eiichiro Oda
ha dado a cada usuario la capacidad de usar la habilidad de su fruta de diversas formas. Estas pueden ir desde trasladarse de un lugar a otro, hasta atacar a enemigos con una ráfaga de golpes rápidos y potentes en el caso de la Gomu Gomu no Mi. En tercer puesto tenemos los Power-Ups. Y en el mundo de One Piece, Luffy y su tripulación se encontrarán adversarios realmente fuertes, y para plantarles cara, deberán mejorar sus habilidades y fortalecerse. Cuando estos Power-Ups hacen acto de presencia, nos regalan momentos llenos de emoción, y sé que no podrás olvidarlos. Como cuarto puesto tenemos a las peleas, y One Piece no podía quedarse atrás cuando de esto se habla. Oda-sama nos ha demostrado que sabe manejar realmente bien este aspecto, y junto con los Power-Ups, jugar con los sentimientos de los fans, hasta el punto de gritar y animar a Luffy para que le dé una paliza al villano en turno. En quinto puesto tenemos a su historia, pues Eiichiro Oda desde un principio tenía muy claro cuál era el camino que tenía que seguir, y por ello y por sus giros argumentales es considerado un genio, y la obra de Oda-sama cuenta con algunos de estos giros que te dejarán con la boca abierta. Al inicio de One Piece, Oda dijo que la historia duraría 5 años, y ten en cuenta que a la fecha llevamos 20, y el final de las aventuras de Luffy y sus nakamas aún está lejos, ya que en 2019 Eiichiro Oda dijo a youtubers japoneses que tenía planeado terminar su obra en 5 años más, así que tenemos One Piece para otro rato. Quise dejar esta razón al último, porque es la que más me gusta, y por la que más veo One Piece, pues su historia está llena de misterios. Tengan en cuenta que llevamos 929 capítulos de anime y aún no sabemos con exactitud qué significa su título. ¿Qué es el One Piece? Esta incógnita que a todos los fanáticos ha rondado por la cabeza desde la emisión de su primer capítulo, y hemos tenido muchas teorías sobre esto. Sin embargo, ninguna es 100% real, y les digo que realmente quiero saber qué significa el One Piece. En lo personal, creo que más que un tesoro, es la libertad que Luffy siempre ha buscado. Déjame saber en la caja de comentarios qué crees que es el One Piece. Habrá mucha gente que no le guste One Piece, y es entendible. No a todos les puede gustar y debemos respetarlo. Recuerden que esta es mi opinión de por qué me gusta One Piece. Si tienes amigos que no han visto este anime, envíales este video y quizás llamará su atención y lo verá. Por otro lado, debemos aceptar que no todo es color de rosa, y tener en cuenta que no podemos decir que One Piece es perfecto, aunque me gustaría decirlo. Sin embargo, tiene algunas cosas que no tienen sentido, y no porque vayan en contra de alguna ley física, ya que al ser un anime, lo que menos esperamos es que cumpla con estas leyes, sino que hay ciertas ocasiones en las cuales sucedió algo de una manera, dejando huecos sin explicación. Con el transcurso de la historia, te darás cuenta de ello. Bueno, amigos y amigas, este ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado.
Si fue así, dale manito arriba, suscríbete y activa la campanita. Así estarás al tanto cuando suba nuevo contenido. Déjame saber tus ideas en la caja de comentarios.